En un mundo en el que reinaba la opresión y la esclavitud, surge una historia que es una historia fascinante. Es la historia del libro del Éxodo, porque nos habla de esperanza, nos habla de libertad, nos habla de nuevos anhelos, de nuevas fronteras que conquistar. El libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia, es nuestra segunda parada en este recorrido que estamos haciendo, sacando las 7 lecciones que podemos extraer de cada libro de la Biblia. Pero como ya lo dije en el video anterior, no es que solamente vamos a extraer estas 7 lecciones. Hoy yo voy a presentarles 7 que me parecen a mí las más interesantes, las que yo quiero compartir con ustedes. Pero ustedes pueden dejar en sus comentarios cada una de las lecciones que han aprendido en este maravilloso libro. Así que vamos a ver un poco de la valentía de Jocabed, de Moisés, del pueblo de Israel para enfrentarse a una nueva vida lejos de la esclavitud. Vamos a comenzar entonces con las 7 lecciones del libro del Éxodo. Y la primera lección es que aquello que fue hecho para destruirte puede convertirse en tu salvación. Sí, esto puede sonar un poco raro, pero es bastante interesante que cuando el faraón dio la orden de echar a todos los niños varones en el río para matarlos, en medio de toda esa historia, una madre, Jocabed, tomó a su niño y también lo lanzó al río, con una diferencia, claro está. El niño iba en un arca o en un canastito, aunque la palabra original es arca. Un canastito que finalmente no solamente preservó la vida de Moisés, sino que además sirvió para cuidar al que sería el libertador del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Sí, a veces cuando estamos en medio de los problemas podemos creer que eso nos va a destruir. Pero ¿qué tal si hoy comienzas a poner en las manos de Dios ese problema y le dices, conviértelo en la manera en que me vas a salvar de esta situación? Tal como lo fue la canastita de Moisés y el hecho de echar al río a este pequeño, que finalmente se convertiría en el gran líder del pueblo de Israel. La segunda lección que encontramos en el libro del Éxodo es que tú puedes reescribir tu historia. Y tal vez esto no lo hayamos pensado nunca, pero yo espero que hoy usted lo piense. Cuando Moisés está escribiendo el libro de Moisés, su libro, el segundo libro, el Éxodo, él escribe que el nombre que le pusieron fue porque lo sacaron del agua. Ustedes recordarán esa escena. Moisés es sacado del agua y Moisés escribe que el nombre que le pusieron, ese nombre Moisés se refiere a sacado del agua. Y sí, en hebreo hay una palabra que suena a eso, es una palabra hebrea que tiene que ver con sacado. Pero qué curioso que la mamá de Moisés era egipcia y no hablaba hebreo, ella hablaba egipcio. Y seguramente el nombre que le puso tenía que ver con su cultura egipcia. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? La palabra para hijo, y esto es bien interesante, que aparece en Egipto, en el lenguaje egipcio, es una palabra que suena muy parecida a la palabra Moisés. Es Mes o Mosis. De hecho, hay varios nombres así. Ramsés significa hijo de Ra. Tutmosis significa hijo de Tut. Amosis significa hijo de A. Era un tipo de dios del alma. Ahora, Moisés seguramente recibió un nombre egipcio y considerando que su mamá, que yo creo que fue Hatshepsut, pero eso es una historia para otro día, Moisés, que recibió el nombre de su mamá egipcia, seguramente pensó la mamá en un nombre que tenía que ver con el dios Nilo. El río Nilo era un dios para ellos, que se llamaba Api, o Iru, o Itru. Así que lo más seguro es que el nombre de Moisés fuera Apimoses. Y cuando él reescribe su historia, dice, no, ahora ya no soy el hijo de Api, el hijo del Nilo, ahora soy el hijo de Dios, un hijo de Dios, Moisés. Así que usted puede reescribir su historia. La tercera lección es que debemos aprender a confiar solo en Dios y no en ningún otro Dios. Cuando uno lee las plagas de Egipto, se da cuenta que cada plaga tenía que ver con señalar las debilidades de esas supuestas deidades. Es decir, Dios está emprendiendo una guerra espiritual y en esta guerra espiritual Dios está diciendo no hay otro Dios, sino solo yo. Cuando el río Nilo se convirtió en sangre, Dios estaba señalando que no era Api, recuerden, el nombre del Nilo era Api, que no era Api el que les daba la vida, sino Él, era Dios. Cuando Dios multiplicó las moscas, cuando Dios multiplicó las ranas,
estaba señalando que ningún Dios podía realmente hacerle frente. Finalmente, cuando llegó la plaga de la oscuridad, Dios también estaba diciendo, ni siquiera Ra, que es el Dios principal entre los egipcios, puede conmigo, porque en realidad Ra, el sol, solamente es un elemento en la naturaleza controlado por Dios. Así que pon tu confianza en Dios. Hoy tenemos muchos dioses modernos, ¿verdad? Piensa en todos esos dioses modernos que tenemos para que no terminemos confiando en ellos en lugar de Dios. La cuarta lección es: la sangre de Cristo nos salva. Solo la sangre de Cristo nos salva. Cuando Dios dijo que vendría la última plaga, que era la muerte de los primogénitos en Egipto, también dio la forma en que podrían ser librados el pueblo de Israel, los primogénitos del pueblo de Israel. Y la forma era a través del sacrificio del cordero, poniendo la sangre en el dintel y en los postes de la casa. ¿Por qué? Porque esto es un símbolo de que solo la sangre de Cristo puede salvarnos, puede escudarnos del mal. Una lección tan importante para nosotros como para ellos. ¿Por qué para nosotros? Porque nuestra vida siempre está en peligro espiritualmente hablando, también física, pero espiritualmente hablando, siempre está en peligro de perderse. Y solo Cristo puede ser nuestro garante, nuestro sustituto. Y si recordamos eso, considerando que Él es el que vence a todos los dioses de este mundo, entonces nosotros podremos salir bien librados de cualquier situación. La quinta lección es que para Dios tú eres su especial tesoro y espera que vivas como un tesoro especial. ¿Qué quiero decir con esto? En Éxodo capítulo 19 se nos dice que Dios habló a Moisés y le dijo: yo he escogido a Israel para que sean mi especial tesoro entre todas las naciones. No es que Dios quisiera ser exclusivista, Dios quería usar a Israel para alcanzar a todas las naciones. Y a través de Israel iba a mostrarle al mundo entero cómo viven los hijos de Dios. Por eso, en el capítulo 20 les da su santa ley, los 10 mandamientos. Esos mandamientos que son una manera de describir cómo vive un hijo de Dios. Esos 10 principios que muestran el amor a Dios y el amor al prójimo. Esos 10 principios que se pueden resumir en dos, es verdad, amar a Dios y amar al prójimo, pero que en el desarrollo de nuestra vida implican que nosotros estamos dispuestos a vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Rey. Por cierto, aquellos que reciben la ley de Dios no son los esclavos. Israel tuvo que ser liberado para poder recibir la ley de Dios. Por eso Él quiere que hoy tú vivas como el especial tesoro que eres. Vuelve a Éxodo 20, léelo detenidamente y te vas a dar cuenta que Dios tiene un gran plan para ti. Número 6, la sexta lección es que cuando tú recibes un don, un regalo, una habilidad, Dios espera que también la compartas con otros. ¿Cómo? Cuando Dios llamó a Bezaleel para la construcción del tabernáculo en el desierto, lo invitó también a enseñarle a otros ese don que había recibido. Dios lo llamó para trabajar, para ayudar a construir el tabernáculo, pero también le dio la sabiduría para enseñar. Esto es una gran lección para nosotros. Tenemos que aprender a compartir los dones que Dios nos da para enseñar a otras personas cómo podemos trabajar para Dios, para Él. Y si lo hacemos, vamos a hacer un mundo mejor. No debemos tener en nuestro corazón ese celo profesional, ese egoísmo que nos hace querer ocultar lo que sabemos. Más bien debemos compartirlo con todo el mundo. Y la séptima lección que extraemos del libro del Éxodo es que Dios quiere habitar con nosotros. Y tal vez debería decirlo, en nosotros. Cuando Dios dijo en Éxodo 25 que quería un tabernáculo, el objetivo fue claro: habitaré en medio de ustedes. Literalmente estaba en medio del pueblo de Israel, porque Dios quiere acercarse. En el Génesis, Dios se acercó a salvar a Adán y a Eva. Aquí en Éxodo, cuando Dios ha salvado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, se acerca para vivir con ellos. Dios quiere vivir contigo, quiere estar a tu lado. En medio de las pruebas que enfrentes, tú puedes tener la seguridad de que Dios estará siempre cerca de ti, porque a Dios le agrada acercarse a sus hijos. Es verdad que a veces las pruebas no nos permiten verlo, a veces las lágrimas no nos permiten apreciar la cercanía de Dios, pero confía que Dios quiere habitar a tu lado. Estas son las 7 lecciones que nosotros extraemos, o al menos que yo quiero compartir contigo del libro del Éxodo.
Y me gustaría que tú también escribas qué lecciones has aprendido de este libro o cuál de estas te ha llamado más la atención. Si hay alguna de estas que nunca habías considerado, escríbelo en los comentarios. Y te agradeceré mucho que también le des un buen me gusta a este vídeo y lo compartas con todos tus amigos, con todos tus familiares, para que más personas puedan interesarse en leer la palabra de Dios y extraer de ella lecciones para nuestra vida diaria. Estamos apenas comenzando en nuestro recorrido, en este viaje, y el próximo viaje que vamos a hacer, o la próxima parada, va a ser con el libro de Levítico. Así que atentos para el próximo video. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Hasta la próxima.